Buenas noches, señoras y señores. Y también a ustedes, gracias por estar aquí. A quienes hemos convocado por sorpresa y han correspondido a nuestra invitación. En algunos medios de comunicación, oportunamente, se había anunciado que esta noche íbamos a tratar ironías de la vida sobre los mitos del fin del mundo. Los acontecimientos nos han obligado a cambiar el contenido de este programa. Hablaremos hoy de los paraísos perdidos porque allí, en Irak, entre el Tigris y el Éufrates, dicen las Escrituras, se hallaba el paraíso terrenal. Iniciamos este programa sobrecogidos por el temor, la frustración y la vergüenza. No hallarán en él especulaciones estratégicas, explicaciones armamentistas, perspectivas económicas. Ni siquiera la justificación de los hechos según uno u otro bando. No estamos contra nadie, sino a favor de todos. Porque todos, lo queramos o no, y no solo una parte, somos la humanidad. Y solo podremos llamarnos la humanidad si todos y cada uno de nosotros somos individuos, personas humanas. Y como lo que está ocurriendo desde el día 2 de agosto es una locura, empezaremos hablando con el psiquiatra José María Poveda, que es profesor titular de psiquiatría. ¿Cómo se explica, don José María Poveda, la reincidencia histórica de la humanidad en el suicidio social y colectivo? Pues verdaderamente que la situación es tremenda, pero habría dos preguntas que hacerse. La primera, quizás desde la perspectiva, diríamos, psicohistórica, ¿es realmente esto nuevo o no es nuevo? Y la segunda, quizá desde la perspectiva de la psicopatología, ¿están locos los líderes que están aquí involucrados? En relación con la primera pregunta, decir que esto no es nuevo. Resulta que desde la de Caín y Abel, después pues se dio pues igual que la guerra de Troya, o se dio la guerra que vemos en el Majábharata, o las dos últimas guerras mundiales. O sea que realmente es tremendo, pero hay pocos precedentes de tal magnitud, porque la magnitud, y probablemente no se ha dado el momento de máximo en esta guerra, es tremenda, ¿no? Pero desde el punto de vista, además de eso, se da una diferencia, y es que se está jugando con una tecnología del siglo XXI, pero con una mentalidad interna a nivel de los propios líderes muchas veces que es más propia del 19 o de épocas anteriores. Y en este sentido lo que está pasando es que los líderes no están nada locos. Los líderes son probablemente gente muy lúcida que está tratando de hacer lo mejor posible con arreglo a un plan, pero es una lucidez en la que no hay ningún tipo de corazón, no es verdaderamente la lucidez propia de un camino con corazón. Y en concreto el problema que hay es que los sentimientos que generan más patología normalmente son aquellos que están vinculados. Y entre estos bloques se están rompiendo, son un ejemplo clásico de cómo se pueden romper las relaciones interpersonales al máximo. En este sentido, frente a vivencias de unificación, de pertenencia, de amor, que son las que hacen a la gente feliz, se dan unas vivencias de fragmentación, de separación, de confrontación, de resistencia, que son en las que las personas sufren. Entonces la situación es tremenda desde eso. Quizá una sugerencia en este primer momento sería que los líderes podrían beneficiarse de lo que se llaman técnicas para el control de la conducta agresiva, de la suya, no de la de los otros, para poder progresar, para poder hacer un espacio. Basilio Baltasar, escritor y editor. Usted escribió un artículo el septiembre pasado que fue publicado en el periódico El País el 4 de diciembre con el título ¿Discute Dios con Alá? Pero en este... Son sus palabras, usted escribió, pero en este simulacro del desierto no está en juego la interpretación escolástica del derecho internacional o la jurisprudencia que pueden dictar al mundo los hipotéticos propietarios del petróleo. Lo interesante en todo este asunto es lo que veremos en el teatro moral de la vida humana. Es fuerte esto. Sí, es fuerte, tan fuerte como todo lo que está ocurriendo. La verdad es que cuando hemos sido invitados para participar en este debate, yo pensé a ver si debía venir, porque la verdad es que solo puedo hablar con cierta amargura y ya con una indignación cada vez que va creciendo cada día más, porque la verdad es que la adversidad, sea del tipo que sea, la guerra, esta guerra, pone de relieve todas las debilidades intrínsecas al hombre, denuncia la insuficiencia de sus roles, destapa y denuncia todas las mentiras, revitaliza viejas y venerables mentiras como la gran mentira del paraíso. Evidentemente, si alguna criatura estuvo en el paraíso, no es el hombre
que ahora estamos aquí nosotros representando. Enrique Miret Magdalena es escritor, es teólogo, es periodista. Acaba de citarnos ahora, Basilio, los roles, y parece que en este gran teatro del mundo aquí se han variado un poco los papeles, porque mientras el Papa está predicando un nuevo orden social basado en la justicia social, los líderes políticos, Bush, Pérez de Cuéllar, el mismo Saddam Hussein, nos hablan de rezar. Bueno, yo creo que sí, esto tiene una clave. Es la clave que decía Ortega cuando decía yo soy yo y mi circunstancia. Y cada uno se encuentra en una circunstancia distinta y por lo tanto su actitud es diferente. El Papa, que para otras cuestiones, sin embargo, actúa de una manera muy distinta, él ha tenido una experiencia muy importante, la experiencia polaca, y entonces ante esa experiencia tan tremenda de esclavitud, de tiranía, de coacción, él no tiene más remedio que luchar pacíficamente, por supuesto, en pro de esa libertad, de esa paz y de esa convivencia. En cambio, a mí me parece, por poner el ejemplo de Pérez de Cuéllar, que es un hombre que está inclinado hacia la burocracia internacional y por lo tanto no tiene ese factor personal que pudiera dar una pauta y entonces se refugia en el rezar. Pero claro, los que seamos creyentes tenemos que pensar en aquella frase popular: a Dios rogando y con el mazo dando. Naturalmente no con el mazo de la guerra, sino con el mazo de la no violencia activa, que me parece que es lo fundamental. Y creo yo que todos tendríamos ahora que recordar hechos históricos y hasta estructuras de lo que es el ser humano. Un hecho histórico importante lo citaba Marie Choisy, que decía que en la India durante 1000 años no ha habido ninguna guerra. Esto me parece que es importante que lo recordemos ahora. Y lo segundo es que Ashley Montagu, este gran antropólogo, decía que el hombre es sobre todo cooperación, aunque muchas veces es agresividad y agresividad violenta. Pero recordemos esto a ver si verdaderamente salimos de ello. Isidro Palacios es escritor, es periodista. Hemos recordado que en Irak están los ríos Tigris y Éufrates, donde parece ser que estaba, o según las escrituras, estaba el paraíso terrenal, y ahora es el lugar del conflicto. Y casi siempre hay conflicto en esas zonas de Medio Oriente. Sí, efectivamente es curioso. Yo no quiero contradecir a mi amigo Basilio Baltasar con relación a lo que ha dicho con respecto al paraíso, pero este conflicto y todos los que en el fondo tienen que ver con esta zona admite una lectura mítica, una lectura de los mitos. Existe un principio que dice que la corrupción de lo mejor es lo peor. Sabemos que el mejor de los ángeles, en virtud de una caída, vino a ser, o devino a ser, el peor de los seres. Y así ha ocurrido también, desde el punto de vista mítico, con esta tierra. En virtud de la caída del hombre que la habitaba, una tierra de paz y armonía, ha venido a ser justamente lo peor, es decir, su contrario absoluto. Una tierra de paz y armonía en su contrario absoluto tiene por fuerza que ser una tierra de conflicto y de desarmonía, de lucha interna y de lucha externa. Y curiosamente, si observamos el planeta, no hay punto más conflictivo en él que esta zona. Carlos García Gual es catedrático de filología griega. Los paraísos de las diferentes culturas que usted conoce bien se refieren a un lugar, en línea con lo que estábamos diciendo, imaginario o un lugar geográfico. Creo que los paraísos pertenecen todos ellos al ámbito de lo imaginario. Ahora, lo imaginario también tiene su geografía. Podemos señalar que hay unos paraísos terrenales y otros paraísos que están más allá de este mundo, separados a veces por la frontera de la muerte. Ahora, la mayoría de los paraísos presentan ciertos rasgos comunes. El paraíso generalmente se concibe como un jardín, ¿verdad? Como ya el Edén, la misma etimología de la palabra que viene del persa indica jardín, tienen un cielo azul, un espléndido tiempo, y se han colocado en distintas zonas, a veces en el este, como el paraíso terrenal, a veces en el oeste, donde estaba el jardín de las Hespérides, a veces en el norte, donde estaba el país de los hiperbóreos, donde iba el dios Apolo de vacaciones, y
hay que recordar que en los mapas de la Edad Media, todavía hasta el siglo XII o hasta el siglo XIII, figuraba siempre el paraíso terrenal como el centro del mundo, de manera que la mayoría de veces se ha concebido como algo sobre la tierra. Ahora, luego en muchas religiones se habla de un paraíso que ya no es terrestre, sino celeste, que tiene también esos mismos rasgos. Sí, sí. José Luis Pinillos, catedrático emérito de Psicología. También, ustedes recordarán, en esa misma zona, se dice en la escritura también que entre el Tigris y el Éufrates existió la Torre de Babel, en la cual ilícitamente, o con la cual ilícitamente el hombre quería alcanzar el cielo, llegar al cielo. Y allí se confundieron las lenguas. Una vez más, se ha llegado a esta situación de la guerra de la que estamos hablando por un fracaso de las negociaciones. La pregunta concreta es esta: ¿por qué fracasan las palabras? Bueno, no fracasan siempre, pero ahora sí, en muchas ocasiones, por muchas razones, algunas muy evidentes, y las más evidentes, si parece, no sé, las más simples, es porque las mismas palabras significan cosas distintas para diferentes personas. La palabra capitalismo significa algo muy distinto para un buen burgués que para un comunista convencido, por poner un ejemplo corriente, y así con todo. Pero esa es una explicación trivial. Yo creo que hay otra cosa más importante, que es que las palabras no son las cosas. Las palabras sirven para señalar las cosas, para ponerlas de manifiesto, descubrirlas o para ocultarlas. Disraeli, el primer ministro inglés, que debía saber de esto, era judío también, decía que las palabras en política sirven sobre todo, y en la guerra, para ocultar la realidad exterior y para ocultar los motivos y las intenciones. Eso es profundamente cierto. Y hay otra tercera razón de por qué fracasan las palabras. Y esta es también muy de la calle, porque la gente está un poco harta de palabras. Porque ya han aprendido a distinguir que las palabras no son las cosas y que las palabras se echan como el engaño al toro para desviarle del bulto y de donde tiene que ir. Y finalmente, porque la comunicación de las palabras no es la comunicación de las cosas. No todos son problemas de comunicación. Los problemas reales no se arreglan con comunicación, se arreglan con las cosas mismas y con la realidad misma. De manera que es verdad, las palabras fracasan porque fracasamos sobre todo nosotros para entenderlos. Basilio Baltasar, además del fracaso de las palabras, ¿cómo cree usted que y por qué se llega a estas situaciones? Bueno, yo creo, contestando o replicando a Enrique, siempre he creído que los antropólogos optimistas son los herederos del discurso religioso que intenta optimizar la esperanza. La guerra, la gente tiene miedo a la guerra, pero yo creo que en realidad no tenemos miedo a la guerra. Cotidianamente vamos acumulando en nuestro interior el resultado de pequeñas y minúsculas transgresiones que pasan desapercibidas y cuyos efectos permanecen invisibles. En un momento determinado, esta tupida red de remordimientos estalla, brota, cuando hay un acontecimiento exterior lo suficientemente espectacular, eso nos conmueve y nos arrasa interiormente. En realidad, la cuestión estaría en cifrar cuáles son todas las deficiencias del hombre y ser capaces de renunciar a todos los retratos optimistas que nosotros mismos hemos hecho sobre el hombre y su naturaleza. Después de estas palabras vamos ahora a mezclar un poco en estas imágenes que ustedes van a ver la historia del pasado y la historia del presente en este reportaje que para ustedes han preparado Carmen García Julián y Adolfo Sarralde. El río Éufrates y el Tigris se encuentra Irak, lugar paradisíaco que en la antigüedad fue el paraíso terrenal y donde, según la Biblia, vivió el primer hombre antes de su desobediencia. La capital, Bagdad, bajo el reinado de Nabucodonosor II, fue una escala fluvial muy importante que unía el Golfo Pérsico, Irán y el Levante mediterráneo. Rodeada de jardines, en su época más esplendorosa, tuvo grandes palacios, como lo prueban la gran cantidad de restos arqueológicos que se conservan y dan fe de la antigua sabiduría. Según la Biblia, Nabucodonosor
vio en sueños una estatua colosal de oro, plata, bronce y hierro, y bien pudo ser debido a este sueño la gran cantidad de obras que fueron construidas y restauradas, empleando con profusión el oro, la plata, las piedras preciosas, el cedro y el bronce. Mismo lugar, pero bastantes siglos después. Saddam Hussein parece haberse trasladado al pasado y quiere ser grande y poderoso como Nabucodonosor. Y para conseguirlo, no duda en exprimir hasta la última gota de sudor y de sangre de sus súbditos. Como el legendario rey, ha ordenado reconstruir Babilonia con todos sus palacios, murallas y jardines. Pero Hussein ha sustituido la honorable y legendaria espada por las devastadoras armas químicas de hoy. Pretendiendo ser el gran líder de los árabes, no dudó en mantener una guerra durante años contra Irán, y ahora hace casi medio año que tiene en jaque al mundo entero. 2 de agosto. Irak invade Kuwait. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condena la ocupación y exige a Bagdad la inmediata retirada del Emirato. 28 de agosto. Irak declara a Kuwait como su 19ª provincia. 9 de septiembre. Los presidentes norteamericano George Bush y el soviético Mikhail Gorbachev se reúnen en Helsinki y exigen a Saddam Hussein que retire sus tropas de Kuwait. 15 de octubre. Irak entrega a la delegación no gubernamental española, encabezada por Gustavo Villapalos y Cristina Almeida, a los 15 últimos españoles en poder de Hussein. 8 de noviembre. Irak amenaza con reducir a la península arábiga a cenizas. Bush ordena el envío de 100.000 soldados de refuerzo al Golfo. 14 de noviembre. La Liga Árabe, Egipto, Arabia Saudí y Siria declaran que las conversaciones son inútiles mientras Irak no se retire de Kuwait. 29 de noviembre. El Consejo de Seguridad aprueba con 12 votos a favor una resolución que autoriza el uso de la fuerza contra Irak a partir del 15 de enero, si antes no se retira de Kuwait. 4 de enero. Se anuncia que el ministro de Exteriores, Tarek Aziz, irá a Ginebra a reunirse con el secretario de Estado norteamericano, James Baker, el día 9 de enero. 9 de enero. Fracasa la reunión entre Baker y Aziz en Ginebra, la última oportunidad para alejar el conflicto bélico. 15 de enero. Finaliza el ultimátum dado por las Naciones Unidas a Saddam Hussein para que retire sus soldados de Kuwait. 0 horas 40 minutos del 16 de enero. Estalla la guerra. Isidro Palacios, culpable, el petróleo tal vez. Bueno, mira, el petróleo, y siguiendo en la lectura mítica, el petróleo efectivamente es el culpable, pero no porque tenga alma en sí misma, pero sí como instrumento. Este reportaje estaba... Creemos que el petróleo lo ha descubierto nuestra sociedad moderna para su desarrollo. Sin embargo, en la Edad Media ya se conocía y, sin embargo, en aquella época se cuidaron mucho de utilizarlo. Y además, sintomáticamente, le dieron un nombre del cual tenemos que tomar muy buen cuidado. Para los hombres que vivían en la Edad Media, el petróleo era el agua infernalis. Y curiosamente, el petróleo en nuestra sociedad actual, en el mundo moderno, precisamente se ha comportado como un elemento auténticamente infernal. Infernal es por sus efectos. Evidentemente es el combustible que mueve el motor del industrialismo, que en realidad por sus efectos está devastando la naturaleza y mata en general a todos los pueblos con tradición, cosmopolitiza el mundo. Por su origen, el petróleo puede considerarse desde el punto de vista mítico y legendario como infernal también, puesto que nace de la putrefacción de la materia la materia orgánica que no resucita. También por su localización. El petróleo
reside en las entrañas de la tierra y no es un alegato a la interiorización, sino al principio heroico del descenso a los infiernos. Cristo, para recuperar el alma de Adán después de su resurrección, desciende a los infiernos, y justamente esto tendría que ver con lo que acabamos de decir y de ver: el paraíso, Adán, el petróleo, agua infernalis. También es infernal porque por su color, aunque el color negro es también color de penitencia, tiene que ver con las tinieblas y por lo tanto es la oposición a la luz. Y por último es infernal por lo que está generando, porque con su disputa se destruyen los hombres y en realidad se acrecienta el poder sobre el mundo de unos sobre otros. En realidad tiene efectivamente una lectura mítica y legendaria que, contrastada con la realidad, nos deja un poco estupefactos a todos. Después de toda esta simbología en torno al petróleo, que simplemente llamamos oro negro en Occidente, porque es justamente el símbolo del poder y de ese mundo en el que estamos viviendo, y Basilio Baltasar, el hombre en este mundo que estamos viviendo inmerso fatídicamente, tal vez no tengamos ni siquiera la culpabilidad de estar metidos en esta historia en la cual nos vamos dejando llevar y pasa al final lo que pasa. Bueno, yo creo, y perdona que cite una frase que ya cité en el artículo del que hablabas antes. Es una frase de Wittgenstein, del filósofo austriaco, que dice que el miedo a la muerte es el mejor signo de una vida falsa. Quizá ese gran espectáculo de la guerra lo que pone de relieve son nuestras insuficiencias, como decíamos, y este miedo lo que pone de relieve es una vida falsa. Todo aquello que pueda estar ocurriendo en estos momentos no nos va a servir absolutamente para nada. No vamos a aprender absolutamente nada de este disparate, sencillamente porque el aprendizaje colectivo es imposible, solo hay aprendizaje individual. No podemos sacar ninguna conclusión que seamos capaces de transmitir a generaciones futuras, ni siquiera los que no estén nosotros en el núcleo de la reflexión. La cuestión sería que la historia, pues podríamos presentarla como el peregrinaje del dolor, de la enfermedad y de la muerte, y fuera de la historia no sabemos si hay algo, pero desde luego solo individualmente puede uno escaparse de la historia. La cuestión fundamental es que si la historia es el peregrinaje del dolor, la utopía sería una especie de procesión de nazarenos. Un rito que es un consuelo, como el del paraíso, pero que no sirve absolutamente para nada, sencillamente por la razón de que el hombre lo que no quiere es la verdad y la realidad de su ser. Lo camufla y, como siempre ocurre, la utopía, el mito del paraíso, se convierte en una especie de artificio literario para amparar una fuga permanente de la realidad. José Luis Pinillos nos está hablando de la fuga permanente de la realidad. Yo ahora preguntaría si realmente vive el hombre en una perenne ilusión o una perenne alucinación, según lo que está diciendo. Hay grados. Yo creo que en términos generales puede decirse que sí. El hombre no es una cámara fotográfica. La ilusión, la imaginación forman parte de lo que uno percibe, pero siempre se percibe mucho más que lo que dan los sentidos. Eso es indudable. Además, nadie sabe lo que son las cosas en sí. Nosotros respondemos a lo que creemos que son las cosas y queremos que sean, es decir, al mundo como creencia y como voluntad, o como voluntad y representación. Y por lo tanto tenemos siempre un punto de delirio. Cuando ese punto es un poco más fuerte, y esta ya es una cuestión que pertenece a la parcela de mi querido amigo José María Poveda, entonces tomamos nuestras ideas por las cosas mismas, por la realidad. Don Quijote, que ve en la bacía del barbero, ve el yelmo de Madrino, y en los molinos, pues ve los brazos de los gigantes. Ese es el caso en que están siempre en curso los fanáticos. El fanatismo es una exageración de ese pequeño punto de delirio o de ensueño, porque la vida tiene mucho de sueño, que tenemos todos. Lo que pasa es que hay buenos y malos sueños. Y en la mano del hombre está el procurar que los sueños que tengamos sean sueños de felicidad y no pesadillas.
José María Poveda, vamos a seguir hablando de alucinaciones y vamos a seguir hablando de sueños, que no sé si serían los buenos. Yo sé que ustedes no lo van a creer lo que les voy a decir ahora, porque la pregunta es que si vamos a hablar de alucinaciones, y les digo que vamos a hablar del dinero, vamos a hablar del progreso, vamos a hablar de los deseos cotidianos que cotidianamente deseamos desear y estamos siempre dando vueltas a lo mismo. Ustedes no, es difícil, cada vez que se habla de dinero, ilusión y alucinación, ahí todos nos cortamos, ¿no? Sí, parece que en la cosmogonía india a la que aludía el señor Miguel Magdalena, la realidad se crea a través del deseo, y el deseo pues está teñido de dinero, de sexo, de poder, pero que por otra parte el cambio, y señalaba Baltasar, pasa a través a veces de la soledad de uno mismo. Entonces yo me preguntaba, ¿hay alguna receta, puesto que no podemos modificar lo externo, la guerra está aquí ahí montada, puede uno utilizar la vida como maestra, sacar algún tipo de aprendizaje? Y yo particularmente pienso que una manera de aprender, y obviamente ni las palabras son las cosas, ni los mapas son los territorios, y además las personas, sin embargo, no vivimos en la realidad, sino en mapas de la realidad. Pues ahí la cosa fundamental sería cambiar necesidades, vivir la realidad como una necesidad, y cambiar la palabra necesidad por la palabra preferencia. Realmente las necesidades son respirar, alimentarse, dormir. Pero fuera de eso, lo demás son preferencias. Entonces, si nosotros somos capaces en la vida cotidiana de introducir este pequeño cambio, es decir, no nos va la vida en ello porque no pase esto, pues esta determinada cosa física o esta otra. Yo pienso incluso que ni a las multinacionales del petróleo, el petróleo les es ahora mismo una necesidad. Cuando yo he comprado placas solares, porque yo estaba en una movida muy optimista, solar y autónoma, y en su momento pues he comprado placas solares, pues resulta que las produce la British Petroleum. O sea, las compañías petrolíferas ya saben por dónde va el futuro, y si aquí hay un desastre ecológico, ellos no van a tener problemas económicos. Entonces, las cosas van por otro lado. Y individualmente, lo que sí que entiendo que es fundamental es esta idea de que no nos va la vida en ello, en todas estas situaciones problemáticas, pero es importantísimo que sepamos cambiar necesidades y el agobio de la necesidad, de la tensión, por preferencias. Paraísos soñados. Carlos García Gual, profesor, ¿cómo son esos paraísos soñados? Cada cultura proyecta en el paraíso un cierto ideal de felicidad. El paraíso es el ámbito de la felicidad. Entonces, son diversos según las culturas. Por ejemplo, es curioso que en la cultura esta nórdica, de la mitología germánica, el paraíso al que van los guerreros es una gran sala donde se come y se bebe en abundancia y de donde se sale para batallar durante todo el día. Entonces los guerreros, servidos por las valquirias, se dan el gran banquete, salen a matar enemigos y vuelven otra vez para la cena, mientras que los enemigos estos resucitarán en una guerra que es puro deporte, no como las guerras sucias de después, sino una guerra magnífica. En cambio, por ejemplo, el paraíso musulmán, como todo el mundo sabe, pues es un paraíso en parte sexual, es un paraíso también con jardines, con huríes renovadas todos los días en su virginidad, etcétera, etcétera. Es un poco la nostalgia de lo que no se tiene, ¿no? El paraíso, por ejemplo, de los griegos, tal como lo hemos descrito, por ejemplo, por Luciano, es un paraíso sobre todo donde se come, y sobre todo se charla. Es un país donde se charla continuamente y, claro, solamente van unos cuantos elegidos y selectos, no todo el mundo, ¿no? El paraíso cristiano ya es mucho más abstracto, es mucho más difícil de decir. Es curioso que los cristianos que han sabido describir muy bien el infierno está mucho mejor descrito, hayan sido tan parcos respecto del paraíso, lo cual tiene una explicación psicológica, me figuro, y sobre donde la felicidad máxima será simplemente contemplar a Dios. En fin, puede ser que este paraíso resulte bastante aburrido en comparación con otros, pero es un paraíso hasta cierto punto, como digo, más moderno, más abstracto, ¿no? Eso es el paraíso, digamos, un poco la compensación, el ideal de la felicidad. Aunque solo sea para huir de estas imágenes que todos estos días estamos viendo, de la tragedia que estamos viviendo en estos días, vamos ahora a poner imágenes a estas palabras del profesor sobre los paraísos en un reportaje de Paz Carrillo, de Albornoz y de Carmen Mallén. Según el relato bíblico descrito en el Génesis, Dios plantó el jardín del Edén y colocó en él al hombre que había creado. En este jardín vivían animales y crecían árboles, entre los que se encontraban el de la vida y el de la ciencia del bien y del mal.
hasta que, tentados por la serpiente, Adán y Eva desobedecieron a Dios y fueron castigados con la expulsión del Edén, cuya puerta quedó custodiada celosamente por un querubín armado con espada de fuego. El Génesis narra asimismo que este paraíso es bañado por un río que desde allí se divide en 4 brazos. Este lugar paradisíaco se hallaría en la antigua Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates. Cuando en el siglo IV de nuestra era San Jerónimo traduce la Biblia, la palabra paraíso adquiere el significado nuevo de morada de Dios y de los elegidos. Esto es el cielo, cuya figura imperfecta era el Edén de los 4 ríos. Entre los pueblos salvajes y primitivos, la felicidad del más allá se identifica con la supervivencia fácil, alejada del dolor y las tinieblas, a la que se llega tras una penosa travesía por cavernas y montañas. La inmortalidad en el mundo faraónico es ligada durante siglos a Ra y Osiris. Para lograrla, el alma pasará pruebas supremas, que una vez superadas por las almas escogidas, entrarán en la barca divina y navegarán por el Nilo entre lotos y cánticos camino a ese paraíso lleno de luz y vida, alejado de pasadizos y cámaras mortuorias de aire enrarecido. Este lugar maravilloso podría estar en la ciudad de Oasis o en algún otro del desierto líbico. Cuando en el pensamiento griego la inmortalidad deja de ser un privilegio de dioses, aceptan que el hombre ha de ser juzgado por sus obras terrenales, pasando los buenos a la isla de los bienaventurados, lugar de dicha en algún punto del misterioso occidente donde el mundo termina y próximo al jardín de las estrellas con sus manzanas doradas, localizado tal vez en unas islas atlánticas o tal vez en el monte Atlas. En los pueblos indoeuropeos se potencia la idea del caminar hacia el más allá. La humanidad llega hasta el puente de la discriminación y allí mismo se celebra el juicio personal y son separados los buenos de los malos. El puente se abre o se cierra según se acerque a él un justo o un impío y simboliza el nexo entre el cielo y la tierra. Para el mundo islámico, los bienaventurados entrarán en un paraíso seguro y tranquilo, regado por ríos de leche y miel, para ascender a una realidad aún más completa. Se han de preparar para ir a Alá y disfrutar de la dicha suprema de su presencia. Engalanados con sus más bellos atavíos, cabalgan pisando guijarros de oro hacia un hermoso valle poblado de pájaros, frutos y flores, donde el Todopoderoso, ordenando haces de luz, se les manifiesta de modo que ellos puedan mirarle sin cansancio. Esos bienaventurados, olvidando los ríos de leche y miel, no tendrán ya mejor gozo que caer postrados ante su Señor y extasiarse ante su visión. Igualmente una belleza desbordante envuelve el país puro del mundo budista, que se manifiesta rico y próspero, habitado por dioses y hombres entre flores aromáticas y árboles cargados de piedras preciosas de todos los colores, a los que acuden bandadas de aves que con sus cantos aquietan el alma y las pasiones de los llamados. Todo parece armonioso y suave, como mecido por ríos de arenas doradas y aguas mágicas. Todo este orden cósmico mahayanista se encamina a la calma, al Dharma, a un estado de la mente que lleva a la plenitud de la iluminación. También los chinos se refieren a un enclave en el Asia Central que es jardín habitado por los dragones de la sabiduría. Describen el lugar y muestran los 4 ríos esenciales del mundo que brotan de una fuente común, el lago de los dragones. El mito del paraíso como jardín de las delicias va unido a la esencia misma del hombre en todos los pueblos y civilizaciones. La idea de retribución divina es asociada siempre con un lugar fértil y placentero, lleno a su vez de todo aquello que mejor puede saciar los anhelos y el corazón del hombre. Carlos García Gual, vivimos
los hombres la nostalgia del paraíso o estamos esperanzados en paraísos futuros? Creo que las dos cosas, por lo menos, hay en el hombre un fondo nostálgico hacia una felicidad que no alcanza y que coloca en otra época. Por una parte, bueno, hay muchos mitos que hablan de la primera edad de oro, en que los hombres estaban cerca de los dioses, en que no había guerras ni odios, el paraíso terrenal, por ejemplo, en fin, lo hay en muchas culturas. Y por otra parte hay el paraíso del futuro, que muchas veces cobra el sentido de lo utópico, donde se van a realizar los sueños, y es una nostalgia que tiñe, yo diría, no solo los mitos, sino incluso ciertas ideologías, ¿no? Es curioso cómo, ahora que asistimos un poco al hundimiento de la ideología marxista, recordar cómo ahí había también el sueño de un paraíso futuro, la realización utópica del dominio del proletariado, de un mundo feliz. Yo creo que la nostalgia es algo esencial en el hombre y lo hay en todas las culturas, en diversos grados. Estos paraísos, digamos, son paraísos máximos, pero, por ejemplo, la nostalgia por el mundo primitivo está muy claro en el siglo XIX y principios del XX, cuando se desarrolla el maquinismo, ¿verdad? El paraíso está siempre en lugares primitivos, salvajes, oceánicos, o en el corazón de África. Es siempre lo que no tenemos. Y creo que eso es muy general y se encuentra, ya digo, en todas las culturas bajo diferentes aspectos, unas veces retraído al pasado, otras veces hacia el futuro, y que eso, digamos, es sano en el hombre frente a lo que sería una satisfacción con lo que se tiene limitado. Sí. Enrique Mir Magdalena, los mitos paradisíacos, ¿a usted qué le parecen? ¿Si son realidad o fantasía simplemente? Hombre, yo creo... un poco en la línea de lo que estamos hablando. Sí. Hombre, yo creo que son mitos. Pero los mitos no quiere decir de ninguna manera que no sean en alguna manera realidad, solamente que son algo que tenemos nosotros que encontrar su clave. Esa clave que no es fácil a veces hallar, porque nosotros generalmente interpretamos las cosas demasiado literalmente, cuando en realidad el mito lo que hace es profundizar en lo más hondo que tiene el ser humano, en esa apertura hacia la trascendencia, justamente con palabras de cosas que son cotidianas y que son humanas, pero que sin embargo tienen ese otro significado. Por eso creo yo que en el tema del paraíso, como en los temas del pecado original y de tantas cosas, tiene un significado que nosotros tenemos que descubrir y tenemos que inventar. Nosotros hemos hecho también muchos paraísos artificiales en nuestro mundo actual y hemos hecho muchos mitos también. Lo que pasa es que en el mundo actual, un mundo tan prosaico, tan racionalizado, los mitos que ha encontrado son unos mitos muy negativos. En cambio, en la historia encontramos una serie de mitos que estaban inmersos en el ser humano, es uno de los grandes descubrimientos claramente de Jung, y estos eran mucho más profundos que los mitos de nuestra civilización actual. Por eso creo yo que hay ahora un momento en donde la gente anhela, o por lo menos mucha gente, y sobre todo mucha gente joven, anhela ese mirar hacia el orientalismo y hacia tantas cosas que vuelven otra vez hacia un mundo más de intuición, un mundo más de imaginación, para acercarse a eso profundo que esta civilización no nos da. Y no solo los jóvenes, que decía Enrique Mir Magdalena, porque en una reunión que hubo hace unos meses en Murcia de filósofos, también estaban pensando que las ideologías habían caído. Y no solamente la que usted citaba, Carlos García Gual, y le pregunto, porque realmente en estos momentos son casi todas las ideologías las que se han venido abajo. Detrás de todas ellas, pocas cosas las sustentan. Y hay esa vuelta al Oriente y tal. Usted sabe muy bien que Platón, que también tenía mucho de oriental en todos sus pensamientos, hablaba del paraíso, ¿no? Sí, ciertamente. Bueno, no utilizaba la palabra, pero en fin, la ciudad ideal en que soñaba Platón era ciertamente un paraíso de la justicia, un paraíso extraño para nosotros porque era un paraíso con tres clases sociales, un paraíso no de la democracia, sino un paraíso de la inteligencia y de la justicia, pero era a su manera un paraíso, sí. Yo creo que los paraísos se cruzan a veces con las ideologías, que ese sería un caso paralelo al del marxismo, ¿verdad? Hay un horizonte utópico, un tanto mítico, dentro de un sistema ideológico. Hay un horizonte en el futuro, pero hay un pasado, un paraíso perdido, que por cierto los cristianos hablan de un pecado original, ¿no? Sí,
Hombre, yo creo que también el pecado original es una cosa importante porque también es un mito que tiene su clave. Lo que pasa es que a nosotros se nos ha enseñado muchas veces en los catecismos, en los libros de religión, de una manera tan literalista que hemos confundido el profundo significado que tiene esta experiencia profunda del ser humano. Ahora los grandes investigadores, los teólogos, descubren que en el Génesis no se puede encontrar ese pecado original de un primer personaje y que después lo heredamos ineluctablemente nosotros sin comerlo ni beberlo, sino piensan más bien que es o bien el proceso de la evolución, los elementos negativos que en este proceso de la evolución existen, en el caso de Teilhard de Chardin así lo explicaba, o bien, como dice Schoenberg, este jesuita, este gran teólogo jesuita holandés, dice que es el pecado del mundo, es el pecado que nosotros, todos los hombres, creamos a través de las cosas negativas que voluntaria o semivoluntariamente hacemos. Y eso es lo que está cargando sobre nosotros de una manera grave y de una manera muy negativa. Pero no hay que pensar de ninguna manera en esas explicaciones literalistas. Y sobre todo creo yo que hay una gran diferencia en el mundo católico y en el mundo protestante, al menos en los teólogos que han sido tradicionales. En el mundo protestante se tuvo una idea muchísimo más negativa de lo que el pecado original había hecho en el hombre. Y en cambio los teólogos católicos fueron mucho más optimistas, o por lo menos más abiertos, y muy concretamente los españoles. Voy a citar yo aquí uno. Francisco Suárez creía que el pecado original no había producido ningún daño a las facultades humanas ni tampoco a la naturaleza humana, sino solamente era la pérdida del paraíso, pero que tuvo una compensación excelente, que fue la redención de Jesucristo para todos los hombres y por lo tanto que se podía volver otra vez a recuperar ese paraíso. Isidro, ¿usted cree que ese paraíso del que has hablado al principio es recuperable? Sí, desde la antípoda. Sí, hemos hablado de la antípoda, pero desde la antípoda es recuperable. Es recuperable porque la pérdida o la recuperación del paraíso está en función del estado del hombre. Se perdió el paraíso por una transgresión y se puede recuperar por un reandar o reasumir un camino a la inversa. Efectivamente, el paraíso está en función de un estado, no en función de un tiempo ni un lugar. Y ello quiere decir, por tanto, que se puede recuperar. Y esa es la tarea en la que se han dedicado no solo los ascetas cristianos, los monjes, sobre todo de los primeros siglos del cristianismo, salían al desierto, en primer lugar para luchar contra el demonio, pero al mismo tiempo para recuperar el paraíso. Yo he apuntado una frase al hilo de todo este acontecimiento con relación al paraíso de Teófanes el Recluso, que es un teólogo ortodoxo que practicó la isiquía, la oración de Jesús, la soledad, que buscó también el paraíso por medio de la mística y que enseñaba a sus discípulos algo así como buscad el paraíso. Él era del siglo XVII. Buscad el paraíso a fin de cantar el himno de la alegría del paraíso recuperado. Eso quiere decir efectivamente que el paraíso se puede recuperar. Y de hecho hay muchas pruebas de que el paraíso, muchos santos hablan, la vida de los santos, por ejemplo, que se entendían y convivían con los lobos, con los osos y las serpientes, que entendían su lenguaje, que incluso tenían la capacidad de andar ingrávidos por la tierra, que incluso, como relata Molotivov, con la visión que tuvo de San Serafín de Sarov, que en cierto momento le dijo: tú quieres ver, San Serafín de Sarov, el Espíritu Santo, pues míralo a mi cara. Y de pronto se quedó iluminado como un sol esplendente. Esos, aisladamente, convertían su entorno, el bosque donde vivían, la gruta, la cueva, el ambiente donde vivían, en un paraíso. Y paralelas a estas palabras, la historia cotidianamente histórica en la que nosotros estamos inmersos, Basilio Baltasar. ¿De qué historia estamos hablando? Cuando estamos hablando de la real historia. Bueno, estamos hablando de la conciencia de un momento histórico sobre todo, y yo lamento mucho no poder compartir el optimismo general de esta mesa, y es más, creo que vamos a asistir en estos últimos 9 años del siglo XX a la demolición y a la abolición definitiva de todas las utopías. Y esto sobre todo por una razón, porque si algo no es toda la verdad, es un engaño. Y las utopías, el paraíso, es una fábula pedagógica
que tiene vigencia gracias a cierta ignorancia convencional que todos aceptamos voluntariamente. Pero a pesar de esto, esta historia sigue su curso y nos lleva sin remedio a lo que está escrito que ocurrirá, la verdad prevalecerá. Entonces nuestra cultura, nuestra civilización, a lo largo de estos siglos, que podemos recordar muy fácilmente, ha descendido 3 dolorosos peldaños. El primero de ellos puede estar simbolizado por Copérnico, cuando, a pesar de toda la oposición de su propia época, consigue poner en evidencia que la Tierra no es el centro del universo. El segundo doloroso peldaño lo simboliza Darwin, cuando demuestra, a pesar de la oposición de la época, que prefería creer otra cosa mucho más placentera, que el hombre desciende en línea directa del mono. El tercer doloroso peldaño lo vamos a vivir ahora, lo estamos viviendo, y va a ser quizá el más doloroso, pero también el más importante, porque es quizá el que vaya a neutralizar toda la maquinaria de fabricación de invenciones literarias para nuestro consuelo, como decíamos antes. Ahora va a quedar claro que el concepto más estricto que define la naturaleza del hombre es la de mono enfermo. El hombre es un mono enfermo, porque el hombre, y lo estamos viviendo ahora estos días, es el único animal capaz de organizar matanzas colectivas de seres de su misma especie. Esto es la historia. Basilio ha dicho una frase que dice, si algo no es toda la verdad, no es la verdad. Evidentemente es el camino del hombre, porque claro, detrás de esto está la utopía de toda la verdad, porque no existiríamos. Toda la verdad sería justamente la no existencia, sería la divinidad, que sería toda la verdad. Y la felicidad, Poveda, la felicidad, por no ser toda la felicidad, es decir, solo por ser un poco de felicidad ya no es felicidad, o nos tenemos que contentar con pequeñas felicidades. Bueno, yo creo que se puede ser feliz y en este sentido pienso que existen ecosistemas felices. Quizá para ser feliz no es simplemente necesario ir al ecosistema feliz, llámese Hawái, Bali, Koh Samui o como queramos. No depende de eso, no depende de poner el cuerpo en un determinado lugar en el espacio. Depende probablemente más de la manera de vivir, de la manera de ir a esos llamados paraísos, y quizá depende sobre todo de una manera de vivir el tiempo. Pienso que la frase es muy clara, que el pasado está muerto y el futuro es imaginario, y donde vivimos es en el presente. Y en este sentido pues hay enfermedades de vivir en el pasado, como la depresión, o enfermedades de vivir en el futuro, como la excesiva ansiedad. Entonces, en este sentido, todo lo que tenga que ver con la capacidad de la persona de ser realista, pero tener un espacio interior en el que vive y no vivir tanto en el espacio exterior, por bueno que sea, le va a permitir indudablemente ser mucho más feliz. Isidro Palacios está hablando de ecosistemas, de formas de ser, de formas de vida. Tal vez la felicidad o el paraíso es un estado. Sí, efectivamente, ya me he referido un poco a este aspecto. En realidad, continuando con lo que decía Poveda, nosotros estamos convirtiendo, de la manera en cómo nos comportamos en el mundo, estamos convirtiendo la naturaleza en un infierno porque la devastamos, o la podemos convertir en un paraíso porque adquirimos un estado cualitativo del ser. Y esta es la clave, yo creo, de todo. Es decir, este es el factor fundamental que debemos de sacar en claro, porque en realidad el hombre no recibe un castigo gratuitamente, sino que lo genera en función de una lealtad a unos determinados principios. Ahí está una ley inmanente y trascendente. Si la cumple, vive con arreglo a ello, no merece el castigo, y si no la cumple, se hace acreedor de él. Enrique Mire Magdalena, esos paraísos de los que hemos estado hablando, y a pesar de lo que se han ido diciendo en esta mesa, ¿a usted le parece que son aquí y ahora, o hay que esperar a morirse para ver si a lo mejor es verdad que existe alguno? Bueno, yo que soy una persona religiosa, pretendo ser una persona religiosa, veo que casi todas las religiones piensan en ese paraíso del más allá y muy pocas en el paraíso del más aquí. Y sin embargo el cristianismo yo creo que es una excepción muy importante. Por eso se ha dicho por algún teólogo católico que es un materialismo cristiano
y está enraizado en todas las cosas de esta vida, y por lo tanto pretende que el cristiano sea, y todos los demás hombres también, el que transforme este mundo, porque tiene en sus manos la libertad. El cristianismo cree en la libertad del hombre, aunque sea difícil el luchar contra todos los elementos negativos que le rodean a uno, y por lo tanto pide el compromiso del cristiano con esta tierra. Y pide, como decía Pío XII, la consagración del mundo, y pide la teología de la liberación también, porque creo yo que esto es la esencia misma de este descubrimiento del mensaje evangélico. Pero creo yo que todos tenemos aquí una posibilidad, y es el descubrimiento que se ha hecho en estos tiempos, me parece sobre todo, de que todo es relación. Yo recuerdo nuestro gran filósofo Zubiri, y podríamos poner en otros mundos también este mismo pensamiento, que todo es relación. Por lo tanto, de nosotros depende la actitud que tomemos para ese paraíso que queremos crear en esta tierra, que sea no un lugar, sino un estado, que es otra cosa de nuestra teología católica también. Pero usted también conoce muy bien el mundo oriental. Usted sabe que a veces... Sí. Estoy de acuerdo, pero estas cosas que dice del cristianismo como la única, yo creo que a veces hay mucha acción hacia afuera y falta un poco lo que a veces tienen los mundos budistas, que nos hablan del nirvana, los mundos hindúes. Empieza a cambiar cada individuo, como decíamos, por dentro. Empieza cada individuo cambiando, puede cambiar la tierra. Pero estar pensando siempre en cambiar la tierra sin haber cambiado uno es muy peligroso. Bueno, ¿no? Es que precisamente yo creo que el cristianismo es lo que usted está diciendo en este momento. Es que si no acabamos siempre... Es que el cristianismo es inmanencia y trascendencia. Es el gran descubrimiento del Dios cristiano, inmanente y trascendente. Y por lo tanto, que nosotros desarrollamos nuestras fuerzas del espíritu, pero no para quedar bloqueadas dentro de uno mismo, sino simplemente para poder salir fuera y poder hacer el bien a los demás. José Luis Pirillos está hablando del Dios trascendente, del Dios inmanente. Yo pregunto, ¿el paraíso está dentro o fuera del hombre? ¿Está dentro? Realmente las cosas importantes están todas dentro del hombre. Si creemos que la realidad es lo que está fuera, se puede tocar con los sentidos, ver y tocar y pesar y medir, creo que no estamos realmente en la realidad. Se ha citado a Platón aquí. Y Platón decía que real es todo aquello que produce efectos. Y todo lo que produce efectos está en el mundo de las ilusiones, de las expectativas, en el mundo interior. Eso lo que produce efectos humanos. Yo creo que el paraíso fuera del hombre no lo encontraremos nunca. Pero en el mundo en que estamos, al que se han referido tanto nuestros compañeros de mesa, el mundo de hoy, nos han dejado casi sin dentro. Nos han dejado casi sin interioridad. Es un mundo mecánico que ha expulsado la conciencia, que ha expulsado el alma. Dios murió el alma, ha muerto la conciencia, nos han dejado vacíos, Y eso es el infierno interior. Yo no sé si el paraíso está dentro del hombre, pero camino llevamos de que dentro esté el infierno. A los hechos nos remitimos. Si esto acaba en un infierno, esta historia que estamos viviendo estos días acaba en un infierno, y recordemos que un ser de inclasificable especie comparó la primera noche de la guerra con el árbol de Navidad, entonces, repito, si esto acaba en un infierno, no lo duden, estaremos un poco más lejos y habremos perdido una vez más el paraíso. Buenas noches y hasta el próximo sábado en La Tabla Redonda.